Bien, buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy día vamos a hacer nuestra clase de ciencia y tecnología, para lo cual voy a empezar tratando de poner mi pantalla completa. Vamos a emitir la pantalla completa. Me dan unos segunditos y de esa manera podrán ver todo lo que estoy haciendo en mi pantalla completa y de pasadita permitir la entrada de todos los eh, estudiantes, de todos sus colegas. Y ahora sí, me avisan si ven la pantalla completa que dice, ¿qué tal? ¿Se ve la pantalla completa? Perfecto. Entonces empezamos con las clases del día de hoy. El título de hoy día es Comprendemos la importancia que tiene la energía eléctrica como derecho de las familias y comunidades del país. Bien, la actividad 13 nos toca, de acuerdo al programa de Aprendo en Casa, nuestra actividad 13 nos dice, comprendemos la importancia que tiene la energía eléctrica como derecho de las familias y comunidades del país. Aquí abajo está la descripción de qué es lo que tienen que hacer. Ya vamos a reflexionar en torno a las fuentes de energía que se consume en el Perú, lo que hemos hecho prácticamente la clase pasada. Bien, vamos a permitir la entrada de todos y de esa manera continuamos con la clase. La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y el criterio que necesitamos es fundamenta su posición, tu posición, ¿ya? Empleando evidencia científica frente a situaciones donde la obtención de energía eléctrica para el desarrollo es cuestionada por su impacto en la sociedad. También vamos a tener dos vídeos que espero lo podamos ver al final, como también hay un vídeo en el intermedio y de esa manera podemos sacar nuestras conclusiones. Empecemos entonces con nuestra situación significativa, pero antes de ello les había manifestado de que también es necesario de que tengan a la mano su cuaderno y lapicero para que en la clase contesten estas tres preguntas. ¿Qué es la energía eléctrica? ¿Qué posición y acciones creemos que deberíamos tomar frente a la necesidad de contar con fluido eléctrico como derecho? ¿Y qué compromisos deberíamos asumir como estudiantes, familia, frente a los problemas ambientales de salud y energía eléctrica que vivimos en nuestra población y país? Esas tres preguntas las vamos a contestar. ¿Ya? Y la situación significativa, es necesario repetirlo, que a 200 años de la fundación de la República Peruana, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestros logros y desafíos como país, mirando el pasado desde el presente y también con un firme compromiso hacia el futuro. Hoy podemos darnos cuenta de que 200 años después de nuestra independencia, en nuestro país existe una gran inequidad. Vamos a permitir la entrada de uno de sus colegas. Muy bien. Existe una gran inequidad en el acceso a los derechos, especialmente para algunos grupos sociales, entre ellos los pueblos indígenas u originarios. Frente a esto nos planteamos el reto de responder las siguientes preguntas. ¿Qué y cuánto se ha avanzado en el acceso a los derechos de los diferentes grupos sociales? ¿Y qué acciones podemos proponer para seguir construyendo un país con igualdad de derechos y oportunidades? Y al inicio dijimos que la electricidad es un derecho, ¿ah? La energía eléctrica como derecho de las familias. A ver, veamos. Ya, entonces, ¿qué es la energía eléctrica primero, jóvenes? A ver, preguntemos, a ver si tienen conocimientos previos. Díganme, punto para ustedes. ¿Ah? Eh, ¿Qué es la energía eléctrica? ¿Alguien tiene una noción, alguna idea? A ver, Jocelyn, dinos, ¿qué es energía eléctrica para ti, Jocelyn? Liz Reyes, ¿alguien tiene alguna idea? Gemima, a ver, participa. Dinos, ¿qué es energía eléctrica para ti? ¿De dónde viene la energía eléctrica? ¿Qué idea tienen sobre la energía eléctrica?
sobre la electricidad. La energía eléctrica se, se puede extraer de una manera renovable y no renovable. Ah, muy bien. La energía eléctrica se puede obtener de energías renovables y no renovables, de fuentes de energía renovables y no renovables. Excelente, Jocelyn, punto para ti. A ver, nos quería decir Gemima. A ver, Gemima, dinos, ¿qué es energía eléctrica para ti? O qué es lo que piensas? Que es una materia que carga eléctricas positivas y negativas, que se neutralizan. Ah, ya, muy bien. Es una energía que tiene carga eléctrica positiva y otra negativa y evidentemente cuando se usan se neutralizan. Muy bien, muy bien. Evidentemente la energía eléctrica en realidad viene de la palabra electrones. Eso lo vamos a ver aquí. Mire, la electricidad es un conjunto de fenómenos producidos, este es el concepto, una definición, ¿no? Es un conjunto de fenómenos producidos entre el movimiento y la interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas, como nos dijo Gemima, ¿ya? Es también la rama de la física que estudia este tipo de fenómenos eléctricos. Comúnmente se habla de electricidad para referirse a la corriente eléctrica. Pero la electricidad en realidad es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de los materiales conductores. Y los materiales conductores generalmente son metales. ¿Por qué? Porque fácilmente pueden perder electrones. ¿Ya? Es decir, que cada vez que se acciona el interruptor de nuestra lámpara, se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento de electrones a través de cables metálicos como el cobre, ¿ya? Especialmente el cobre, porque es un metal económico, barato, y de esa manera podemos nosotros producir de que se encienda la lámpara. ¿Ya? Entonces, además del metal, para que exista este transporte y se pueda encender una bombilla, es necesario un generador o una pila, o sea, de donde tienes energía eléctrica. Y el movimiento de los electrones en un sentido dado. Siguiendo el principio de conservación nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, bueno, se transforma en otras, ¿no? De una a otra. Entonces se explica que la energía eléctrica puede convertirse en energía luminosa, ¿ve? O en energía mecánica, o en energía térmica. Si hablamos de luminosa es cuando nosotros encendemos nuestra lámpara o encendemos un foco o encendemos el fluorescente. Si es mecánica, para funcionar los motores, hay motores eléctricos que funcionan. Entonces, también para convertirlo en energía térmica, ¿quién no tiene una cocina eléctrica? Un pequeño, una cocinita eléctrica que enchufas y inmediatamente genera el calor. ¿Alguien está deseando ingresar? Muy bien, vamos a permitir. Jimena, buenos días. Y Buenos días, profesor. muy bien, vamos a continuar con la clase. Estamos hablando de los tipos que se pueden transformar, ¿no? Tipos de energía en luminosa, mecánica o térmica, nuestra energía eléctrica. Y a esto hay que añadir su facilidad con que se genera y se transporta. No obstante, y a pesar de ser una de las energías más utilizadas por el ser humano, debido a su aplicación en una diversidad de gama de productos y aparatos, esta energía tiene la dificultad de almacenar la electricidad. ¿Ya? Este inconveniente provoca que la oferta tenga que ser igual a la demanda. Como consecuencia es necesario ya no solo una coordinación en la producción de energía eléctrica, sino también entre las decisiones que se tomen para llevar a cabo una inversión y en la generación y el transporte de dicho bien. Quiere decir, miren, que el Perú también, ¿no? A pesar de producir energía eléctrica, no llega al 100% de todos los peruanos, pero la energía eléctrica es un derecho, eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, miren, estamos generando, pero la cantidad de energía es más, se necesita tener,
¿no? Más cantidad. Y el Perú, en realidad, como hemos visto en la clase pasada, es una máquina de producir electricidad. Lo que falta es inversión, lo que falta es decisión. Tenemos la cordillera de los Andes, en donde fluyen ríos, en donde hay lagos y donde se puede aprovechar la caída de agua y tener pues centrales hidroeléctricas como lo tenemos en Guayamayo. También podemos usar la energía solar, también la energía eólica, la energía geotérmica, en fin, hay muchas fuentes, pero ¿qué es lo que nos falta? Conocer. Entonces, ¿cómo se genera la energía eléctrica? Ya hemos visto que la energía eléctrica en realidad es un fenómeno. Es un fenómeno físico, podemos decirlo, podemos conceptualizarlo, pero en realidad se trata de movimiento de electrones. Debe haber una carga positiva y una carga negativa, y eso vamos a aprender hoy día. Ojo, estamos haciendo la primera pregunta. La primera pregunta, ¿qué es la energía eléctrica? Tenemos que conocer bien para poder responder a esta pregunta. Ya sabemos que es un fenómeno o conjunto de fenómenos en donde hay cargas positivas y negativas, pero algo más debe haber para poder entender cómo se produce. Hemos visto sus fuentes y cómo se genera la energía eléctrica. Mira, la energía eléctrica se obtiene de las centrales de generación. Y una de las centrales de generación es la hidroeléctrica de Guayamayo. En otros lugares del Perú también existen muchas centrales hidroeléctricas de ese tipo y se debe seguir construyendo mucho más en el futuro, ¿ya? Entonces, los cuales están determinadas por la fuente de energía que se utiliza para mover el motor, el dínamo, ¿no es cierto? Ese motor que convierte la energía mecánica en eléctrica. A eso se le conoce como dínamo. Y para mover ese motor, bueno, la energía de la caída de agua es muy buena y sana, como lo hemos visto en la clase pasada. ¿Ya? Y a su vez, estas fuentes de energía pueden ser renovables o no también. ¿Ya? El grupo de las renovables se encuentran las centrales hidráulicas. Y las centrales hidráulicas hacen uso de la fuerza mecánica del agua. En cambio, las eólicas del viento y las solares el sol. Y si es biomasa, bueno, la quema de compuestos orgánicos en la naturaleza como combustible. Ejemplo, la leña. ¿Ya? La leña que usamos es un ejemplo de energía biomasa. Pero, ¿qué es la electricidad? Les decía que es un movimiento o flujo de electrones. Entonces, la electricidad es el conjunto de fenómenos físicos, si queremos conceptualizarlo, ya que se produce cuando existe un movimiento de electrones de los átomos que forman cualquier tipo de materia. Los fenómenos físicos que producen puede ser la luz en una bombilla eléctrica, el calor en un radiador eléctrico o el movimiento en motores, etcétera. Miren aquí, esto es importante, este gráfico. Aquí tenemos un átomo y los metales generalmente de preferencia tienen un electrón a perder fácilmente, pero cuando se quedan sin su electrón tienen que buscar de alguna manera que robar otro electrón. Esa es más o menos la idea o la forma de explicarlo. ¿Por qué? Porque el átomo tiene que ser estable. Si pierde un electrón, pierde una carga negativa, por lo tanto se hace positivo, o sea, es positivo ese momento porque ha perdido un electrón y necesita ser estable, por lo tanto tiene que quitar, tiene que robar un electrón del vecino, del átomo que está a su ladito, y de esa manera se produce un flujo de electrones. Este electrón salta aquí y este que ha perdido, ¿no? Se queda estable, pero una vez más le quitan y cuando le quitan, nuevamente tiene que buscar ese electrón que le falta y así sucesivamente los electrones van saltando de átomo en átomo. Ya sabemos que un átomo tiene un núcleo. El núcleo está compuesto de protón y neutrón. Y los que se mueven son los electrones. Y los electrones dan el nombre a la palabra
electricidad. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, tenemos un lado positivo y un lado negativo. Este lado positivo se podría decir, cargado positivamente, o sea, le falta electrones. En cambio, en este lado le sobra electrones de la batería, una pila, por ejemplo, o una batería, ¿no? Una pila. De tal manera que si a este lado le falta electrones, al lado positivo, entonces los tiene que buscar de donde sea y como sea. Y como acá tenemos un conductor, cerramos el circuito y los electrones van a fluir inmediatamente, ¿no es cierto? Y van a fluir al lado donde necesitan electrones. Y al pasar por este foco, por esta lámpara incandescente, se va a producir un fenómeno que es la luz. ¿Ve? Si cambio de esta lámpara tuviéramos acá tal vez una cocinita eléctrica, claro, necesitamos más potencia, evidentemente la cocina eléctrica va a funcionar, pero con más cantidad de energía, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que es de manera a grandes rasgos cómo funciona, pero no se preocupen, vamos a aprender más todavía sobre electricidad, ¿ya? Miren, es decir, cuando se mueven los electrones, eso es lo más importante, cuando se mueven los electrones de los átomos de un material, puede ser cobre, aluminio, etcétera, se produce la electricidad. Este movimiento de electrones se conoce como corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es la electricidad? Simplemente es el movimiento de electrones, ¿ya? Y también se conoce como corriente eléctrica. ¿Ve? La pregunta 1 ya estamos contestando. Aquí, por ejemplo, vamos a ver este gráfico. Hagamos de cuenta que este es un panel solar, ¿ya? Una plancha de metal, en fin, tiene unos componentes para que hagan que los electrones fluyan de manera eficaz. Ese es un panel solar. Entonces, la luz incide en esta plancha de metal, la luz del sol, por ejemplo, y va a emitir electrones, va a hacer que pierdan electrones. ¿Ve? De tal manera que cuando pierde electrones, esto lo tiene que buscar de otro lado, también esos electrones perdidos. O sea, estamos haciendo que de esta manera se pierdan electrones y este pequeño acumulador o batería se esté cargándose, ¿ya? Se esté cargándose positivamente. Y al cargarse positivamente, yo lo voy a llevar para usar y al usarlo, voy a hacer que recupere esos electrones. ¿Se dan cuenta? Ese es el principio básico de cómo hacemos fluir los electrones. Aquí, por ejemplo, tenemos un motor. Por ejemplo, en la hidroeléctrica, acá tenemos un dínamo. Y el dínamo simplemente son imanes. Y acá también tenemos las bobinas que van a dar vueltas. Si esta bobina se mueve, va a encender la electricidad. ¿Por qué? Porque al hacer movimiento haces que haya ese proceso de que se pierde electrones y de que el otro lado gane electrones. Y al hacer ese proceso, al mover esto, vas a poder hacer un flujo de electrones, porque la idea para producir electricidad es que haya flujo de electrones. Aquí tal vez esté mejor explicado. Nosotros movemos, acá tenemos se podría decir, una bobina, ya un bobinado, tiene un polo norte y un polo sur, y si nosotros acercamos un pequeño imán y hacemos moverlo con una fuerza o con una velocidad necesaria, entonces va a haber ese fenómeno de pérdida y ganancia de electrones, y cuando cerramos el circuito vamos a poder encender la luz. Así de fácil es la producción de electricidad, y estoy seguro que, bueno, en el laboratorio se podía hacer, y espero que también en casita, a ver, lo pueden hacer si buscan imanes y simplemente un electroimán. Pero vamos a aprender un poquito más. A ver, veamos. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo funciona nuestra central hidroeléctrica. Aquí tenemos la paleta giratoria. Esta paleta giratoria se va a un dínamo. Este es el motor o dínamo, que es en realidad esto, ¿no? Este es algo esquemático. Lo hacemos mover. La mano está haciendo mover acá las paletas, pero acá en este caso sería el río, ¿no? El río, el agua, ¿ya? Y la caída, pues entubada, le da pues una potencia enorme, ¿no? Para poder hacer mover paletas, ¿ya? Y de esa manera tenemos un acumulador, una batería, lo convertimos si gustamos a corriente alterna, en fin,
y tenemos pues nuestro enchufe y podemos usar este tipo de energía, ¿no? Esta energía mecánica lo convertimos a eléctrica y podemos usar la electricidad. Aquí podemos enchufar nuestro celular para que se cargue, nuestra radio, televisión, lavadora, una lámpara incandescente o foco, en fin. Entonces llega de esa manera a todos los ciudadanos, a todas las casas. Este es simplemente para hacerlo esquemático pequeño. Y aquí tenemos una mini central, ¿no? Pequeñita, ¿no? Pequeña central donde aprovecha la caída del agua para hacer mover esta paleta, pero por ahí está su dínamo y está convirtiendo. Y eso lo podemos hacer. Tenemos caídas por todo lado en Guayamayo y no lo aprovechamos. ¿Quién lo aprovecha la empresa porque, bueno, embalsa tremenda cantidad de agua y lo usa. Pero en zonas de arriba o zonas de abajo lo podemos usar si nosotros seríamos ingeniosos. No tiene otra cosa, simplemente es un dínamo. ¿Ve? El dínamo que lo conectas a donde va dando vueltas y aprovechas esa energía y tranquilamente ya estarías disponiendo de energía eléctrica. Simplemente cuidas de que sea pues el voltaje requerido que tú necesitas, ¿no? Para tus equipos y materiales, ¿ya? Bien, entonces aquí también tenemos otro esquema, una pila, este es químico, ¿no es cierto? Hay un lugar o un elemento acá que está sin electrones y acá con muchos electrones, ¿no es cierto? Entonces, al conectarlo, el interruptor conecta, ¿no es cierto? Y al conectarlo, hay un flujo de electrones y al haber flujo de electrones, hay energía eléctrica o podemos encender una lámpara. Si no me han entendido, para comprender qué es corriente eléctrica, es necesario ver este video también. A ver, miren, con todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Con todo lo que hemos aprendido, quisiera que ustedes vean este video y a la vez, bueno, vamos a cargar, no sé si está acá. Vamos a abrir una nueva ventana para poder ver esto de la corriente eléctrica. Me parece muy importante que sepan para poder desarrollar las demás preguntas. Pero, ¿qué me dicen? A ver, jóvenes, gánense un punto. ¿Qué me dicen? ¿Qué han entendido de corriente eléctrica? A ver, díganme, jóvenes. A ver, ¿quién me puede decir qué es corriente eléctrica para ustedes? A ver, ahora. ¿Tienen alguna idea? A ver. ¿Tienen alguna noción más? A ver, hemos hablado sobre corriente eléctrica. ¿Me han entendido? ¿No me han entendido? Eso quisiera saber. Participen, jóvenes. ¿Qué dice Jocelyn? ¿Qué dice Gemima? Liz. Sí, ¿qué es la electricidad para ti ahora? Aurorita. Vamos, ánimo. ¿Es un fenómeno físico de una carga? Ah, muy bien. ¿Quieres aprender a optimizar energéticamente un edificio como Ese conjunto? conductor Sí. metálico de electrones que Claro. Tenemos la formación que necesitas. Un momentito, a ver, voy a... Ahí está, voy a parar, omitir el anuncio. Y es verdad, está bien lo que me están diciendo. Y quisiera que vean, voy a considerarles sus puntos respectivos. La participación para mí es excelente, es muy buena. Y miren. ¿Cómo se produce la corriente eléctrica? Los átomos de la materia o de los materiales están formados por protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa. Los electrones están girando por la parte de fuera del átomo, en lo que se llaman órbitas. Estos electrones son precisamente los que producen el fenómeno de la corriente eléctrica. Tenemos que robar algún electrón de estos átomos para producir corriente eléctrica. Si de alguna forma les robamos un electrón al átomo de un material, este se quedará con un hueco. Como a los átomos no les gusta tener huecos, les robará un electrón al átomo de al lado y ahora será este último el que tendrá un hueco, por lo que le robará un electrón al que tiene a su lado y así sucesivamente. Si pudiéramos ver este fenómeno como en una película, veríamos algo así como lo siguiente. Pero aclaremos,
Que a los átomos no les guste tener huecos significa que a los átomos no les gusta tener carga eléctrica. Los átomos son neutros eléctricamente, ya que la carga positiva de los protones anula a la de los electrones, y si les robamos un electrón, entonces tiene más protones y el átomo tendrá carga positiva. Lo que quiere decir que si tiene un hueco, es decir, carga positiva, le va a robar el electrón al de al lado para no tener carga. Y este electrón robado pasará a estar en el hueco que había dejado el electrón robado. Nuestro problema es robar electrones para tener corriente eléctrica, o tener un cuerpo que le sobren electrones, otro que le falten y unirlos por un conductor, que será el camino por el que los electrones que sobran irán a donde hay falta de ellos. En consecuencia, necesitamos tener un cuerpo con carga positiva, es decir, con átomos que le falten electrones, a un lado y a otro lado un cuerpo con carga negativa, que le sobren electrones. Si ahora los unimos con un material conductor, es decir, un material que por él pasen o se muevan los electrones fácilmente, como es el caso del cobre, ya tenemos la solución. Como se puede observar, para generar la corriente eléctrica necesitamos una diferencia de carga, o lo que se llama diferencia de potencial, que en tecnología se conoce con el nombre de tensión o voltaje. Mientras mantengamos esa diferencia de potencial o tensión, tendremos corriente eléctrica. Precisamente los generadores eléctricos son los que generan o son capaces de mantener una tensión en sus bordes o extremos. En conclusión, para tener una corriente eléctrica necesitamos una tensión entre dos puntos, tensión que generan y mantienen los generadores eléctricos. Tengamos en cuenta que en un enchufe en nuestra casa tenemos tensión. Solo tendremos corriente eléctrica cuando enchufamos un receptor en él, es decir, en sus dos bordes, donde tenemos diferencia de potencial o tensión. Pero además, para que puedan moverse los electrones, debemos tener un circuito por el que se muevan o circulen. Además, este circuito debe ser un circuito cerrado para que estén moviéndose a través de él sin parar. Este circuito sería lo que se llama circuito eléctrico. Al mirar los efectos, notamos que la corriente eléctrica es tan importante porque al moverse electrones por determinados aparatos, estos producen efectos muy útiles para el hombre. Por ejemplo, si movemos electrones por un filamento, es decir, por un hilo conductor de wolframio o tungsteno, resulta que este filamento produce luz. Pero hay muchos más efectos de la corriente eléctrica, efectos en el sonido, movimientos en motores, en el electromagnetismo, etc. Ahora, es importante recordar que hay dos tipos diferentes de corriente eléctrica, dependiendo cómo sea el movimiento de los electrones. Existe corriente continua y corriente alterna. Y esta es la forma en cómo se produce la corriente eléctrica. También le puede interesar el siguiente vídeo. Si aún no lo está, le invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar atentos a más tutoriales animados. Bien, jóvenes, hemos visto de cómo se produce la energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, esto es lo que quería que ustedes también observen y quede ahora sí nuestro concepto de energía eléctrica. Es un fenómeno físico donde los electrones tienen que moverse. O sea, es el movimiento o flujo de electrones con la finalidad de que haya una carga positiva y bueno, como dijo también una de sus colegas, carga negativa. Y al haber este tipo de cargas hay un diferencial de potencial, ¿sí? Y vamos a producir este fenómeno llamado corriente eléctrica. Bien, jóvenes. Ahora sí, como ya hemos respondido excelentemente la pregunta número 1, y la pregunta número 1 es, ¿qué es la energía eléctrica? ¿Sí? Ahora vamos a ver la pregunta número 2 y la número 3. ¿Qué posición y acciones creemos que deberíamos tomar frente a la necesidad de contar con fluido eléctrico como derecho? Y la pregunta 3 también lo vamos a estar viendo. Quisiera que tomen nota, de acuerdo va fluyendo la clase y tengan casi listo la tarea. Evidentemente les voy a enviar este resumen
¿ya? En PDF, como siempre, para que también tomen más nota. ¿Ya? ¿Qué compromisos es la tercera pregunta? ¿Qué compromisos deberíamos asumir como estudiantes, familia, frente a los problemas ambientales de salud y energía eléctrica que vivimos en nuestras poblaciones, ¿no? Y el país? Eso es lo que vamos a responder. Entonces, hemos visto, miren, esquemáticamente cómo se genera la energía eléctrica, qué es la energía eléctrica, y también hemos visto cómo podemos utilizarla. Simplemente es cuestión de ingeniarnos incluso para poder hacer uso a ello. ¿Ya? Aquí tenemos la importancia de la energía eléctrica. La energía eléctrica es importante, jóvenes. Y nos dice que la Organización de Naciones Unidas, ojo, la Organización de Naciones Unidas, ONU, en su resolución 65/151 del 2010, establece que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano fundamental. Yo les pregunto, ¿en el Perú será un derecho la energía eléctrica? ¿Qué me dicen? ¿Es un derecho la energía eléctrica en el Perú o no es un derecho? Díganme, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Yorli Carhuaricra nos dice que es un derecho. A ver, ¿alguien más? Punto para ti, Yorli. Muy bien, a ver, es un derecho para ti, pero ¿en el Perú será así? ¿Es un derecho o no? ¿Qué opinas? Muy bien, Yorli, sí, muy bien. Sí, me dice que es un derecho, pero un derecho es cuando te lo tienen que dar sí o sí, pero en muchos lugares no hay energía eléctrica. En otros, bueno, evidentemente nos lo cobran a todos. Todos los meses viene nuestro recibo de energía, ¿no? Entonces, ¿quién lo está pagando? A ver, nos está Gemima, a ver, Gemima, te escucho. ¿Qué nos dices, Gemima? Hay algunos problemas de internet, me parece. Jocelyn, ¿qué nos dices, Jocelyn? Eli, a ver, Eli, ¿qué nos dices, Eli? Profesor, que no es un derecho. No es un derecho. No es un derecho porque pagamos por eso. Sí, pues, no es un derecho porque lo pagamos. Al igual en nuestra constitución, cuando tenemos que pagar, ya no es un derecho, pues ya es un servicio. Y un servicio se tiene que pagar porque no te la dan gratis, pues, ¿no? Entonces, este servicio la tenemos que pagar y por lo tanto no queda como un derecho, jóvenes. Pero si la ONU está diciendo que es un derecho fundamental, porque si no, estaríamos pues incurriendo en la pobreza y lo van a ver en los videos en el futuro de cómo se está viendo, porque la electricidad en realidad debe ser parte de nuestro derecho. Si nosotros producimos, si nosotros nuestra geografía lo permite, el Perú permite de que en realidad nuestra geografía sea una máquina de producir energía, y si lo aprovechamos correctamente, ¿no es cierto? Entonces puede llegar al alcance de todos. Está bien que paguemos, pero que sea pues un costo mínimo, pienso yo, ¿no? Para que sea considerado como derecho, pero no costos exorbitantes. Y evidentemente en estos momentos muchas compañías han subido incluso la tarifa. ¿Se dan cuenta? Entonces, este servicio estamos haciendo de que haya pues inversionistas de que se estén ganándose muy bien y de que no lo estén viendo como si fuese un derecho. ¿Ya? Entonces vamos a aprender sobre este punto. Ya la Organización de Naciones Unidas nos da la razón, ¿ya? De que la energía eléctrica es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque en realidad el derecho a la energía, este bien común,
en realidad es un derecho a la paz, es un derecho al medio ambiente, porque con la energía eléctrica limpia, tranquilamente podemos cuidar nuestro medio ambiente, nuestro clima, el cambio climático. Es un derecho al desarrollo sostenible de los pueblos, porque sin energía, ¿cómo puedes encender una computadora? ¿Cómo puedes encender una radio, una televisión para poder enterarte de lo que sucede, de lo que pasa? ¿Cómo puedes tratar de encender una máquina para que puedas producir bienes, para que puedas trabajar? Entonces, este es un derecho para el desarrollo sostenible de los pueblos. Y sin energía no tenemos ese derecho. ¿Ya? Es un derecho a la libertad informática. Imagínate qué pasaría que no puedas conectarte con tu celular una hora, un día, una semana, un mes, un año. Imagínate que no tienes acceso a la computadora, a la televisión, a nada. ¿Estaría bien, jóvenes, que estés sin celular? O por lo menos que no puedas jugar lo básico, ¿no? Que no puedas jugar tu Free Fire, por ejemplo, un día, una hora, un año. Pues yo les comunico que hay así lugares en el Perú en donde no tienen acceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un derecho, ¿ya? Y esta es la manera como el Estado ve la generación de energía. Los usuarios, bien, son como, pueden ser libres o regulados, ¿ya? Los usuarios, o sea, los que consumimos. Y las empresas generan, transmiten y distribuyen. Entonces acá hay una proinversión, porque hay, la proinversión promueve los proyectos, las licitaciones, las subastas. Indecopi evita que haya libre competencia, supuestamente. Osinermin regula las tarifas. Y tenemos un marco normativo, promotor, y la relación entre estos agentes, ¿no?, de mercado nos da pues un precio, se supone justo, al que lo consume, y que somos nosotros los usuarios, que pueden ser usuarios libres o regulados. ¿Ya? El Estado está representado por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. ¿Sí? Los usuarios libres son usuarios conectados a este servicio. Y los usuarios regulados, ¿no?, estamos regulados por el precio, ¿no?, que debemos pagar por la energía que consumimos. ¿Ya? Las empresas eléctricas son constituidas por las concesionarias de electricidad o las entidades autorizadas que pueden ser generadoras, transmisoras y distribuidoras. En ahí está su negocio de ellos, ¿no? Otras son generadoras, otros los que transmiten a diversos lugares y otras distribuyen, ¿ya? Y hay un comité, el COIS, ese es Comité de Operaciones Económicas del Sistema, eso se llama COIS, ¿ya? Ahora, tenemos también el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía, eso es el OSINERG, ¿ya? Y también tenemos un Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, Indecopi. Tus ideas acá están resguardadas. O evidentemente una idea, una fórmula, algo que tú has inventado, Indecopi prácticamente te ayuda a que tengas una patente. Y en el campo eléctrico mucho mejor, ¿no? Vela también para el cumplimiento de las leyes de mercado y defiende los intereses de los consumidores, de las empresas que pudieran verse afectados. ¿Ya? Y tenemos una agencia de promoción de la inversión privada del Perú. A esto se llama Proinversión. O sea, promueve la inversión. De esta manera nos hemos organizado para que haya electricidad. Evidentemente, se debe tener un rol mayoritario de generación de energía, de que entren mayores empresas, de que no sea esto un monopolio, de que al contrario, ¿no?, se siga promoviendo mayores empresas y van a venir empresas para que nos den a costos óptimos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el Perú hay muchas fuentes de energía que pueden ser usadas. Es más, si tenemos nosotros una iniciativa, cada peruano, cada estudiante,
puede hacer estas prácticas, ¿no? Poner unas aspas o poner tal vez algunas paletas si va a usar o va a realizar el uso del agua, ¿no es cierto? Ver cómo le puede ir, cómo puede funcionar. Primero se hacen pequeño, ¿no es cierto? Te compras un dínamo, tienes las paletas, ¿no? O el aspa y vas viendo cómo vas obteniendo energía. Pero esto lo puedes poner en un acumulador, o sea, en una batería seca, por ejemplo, y de la batería tranquilamente a tus dispositivos, ¿no? Y si logras hacer eso, habrás dado un buen paso para poder ingeniarte y hacer construcciones mucho mayores en donde estarás pues con Indecopy tus ideas, ¿no? Poniéndolas en blanco y negro, protegiendo esas ideas que podrían ser tuyas y por eso te pagan, ¿ya? Entonces, la energía eléctrica es un derecho. Ya no, nos da ¿no? la razón, y acá en el Perú, mira, el acceso a la electricidad es un derecho. Para garantizar estos derechos fundamentales, todos los peruanos se requiere asegurar la igualdad de oportunidad para todos y el acceso universal a los servicios básicos. Esto incluye el derecho a la electricidad. Y acá nos han dado algunas estadísticas que el 46.1% de la población indígena originaria dispone de electricidad. Eso quiere decir que la diferencia, aproximadamente más del 54%, no lo tiene. O sea, la mayoría de la población indígena no lo tiene. En el área urbana, a pesar que están en la ciudad, el porcentaje es de 87.5. La diferencia, que aproximadamente sea 12.5, no lo tiene en la ciudad. Y en el área rural, en el campo, mejor dicho, solamente tiene el 24.9%. Y la gran mayoría, que posiblemente sea un 81, ¿no es cierto? Un 81, 82% aproximado, ¿no? No lo tiene. Y se supone que en el bicentenario, que ahora vamos a cumplir 200 años, 2021, debería de tener el 95% de la población. ¿Cómo hacemos que esto sea viable? ¿Ya? ¿Sabías que la electricidad es un componente básico para el bienestar y la calidad de vida de las familias y la comunidad? También es un insumo clave para el desarrollo económico, social de nuestro pueblo y el país. En tal sentido, este elemento debe ser suficiente, confiable y seguro, ¿ya? Ahora y en el futuro, por lo que las autoridades distritales, provinciales, regionales y del país deben garantizar la presencia de la energía como un derecho que tenemos todos. ¿Ve? Y recordemos, miren, los recursos energéticos renovables que impactan en la salud y en el ambiente, ¿ya? Miren, los recursos renovables es la hidroeléctrica, la eólica, la geotermia, el solar. Y hemos dicho que son renovables. ¿Por qué? Porque existen en gran cantidad o se pueden renovar en un tiempo muy corto. ¿Ven? En cambio, tenemos los recursos no renovables. Estos impactan en nuestra salud, en nuestro medio ambiente. El carbón. Quemas el carbón y emites contaminantes. El petróleo. Quemas el petróleo y emites contaminantes. El gas natural también. ¿Ve? Y aquí tenemos una tablita de los recursos naturales energéticos, que se dividen en renovables y no renovables. A ver, jóvenes, si me han entendido, hay dos clases de recursos energéticos. ¿Cuáles son estos recursos energéticos? ¿Quién me puede decir estas dos clases de recursos energéticos? ¿Qué nos dice Liz Reyes? Hay dos clases de recursos energéticos. ¿Cuáles son? ¿Qué nos dice Yorli, Aurorita, Jocelyn, Gemima, Eli? A ver, Eli, ¿qué nos dices? Existen dos clases de recursos energéticos, son dos. ¿Renovables o no renovables, profesor? Muy bien, Yorli, punto para ti. Los renovables
y los no renovables. Ahora, otra pregunta, a ver, gánense puntos. ¿Cuáles son los renovables? ¿Cuáles son los recursos renovables? A ver, ¿quién desea ganarse? Sí, Jordi, te escucho. Los que no se acaba, profesor. Ah, Jocelyn, los renovables, los que no se acaban o se pueden renovar fácilmente. Punto para ti, Jocelyn. ¿Y los no renovables cuáles son? A ver, ¿quién me dice cuáles son los no renovables? Son los que se pueden acabar, profesor. Los que se pueden acabar. ¿Yorli también lo mismo? ¿Sí? Bien, Yorli. Entonces los no renovables son los que se acaban, ¿no? Está limitado. Muy bien, entonces justamente este cuadro trata de eso. Los recursos energéticos que nos ofrece la naturaleza, y con un proceso industrial se obtiene algún tipo de energía. Por ejemplo, recursos renovables. Es un recurso natural que se puede restaurar por procesos naturales. Esto significa que no corren peligro de agotarse a largo plazo. ¿Ve? Como ustedes mismos lo dijeron, no se acaba. En cambio, los no renovables, eso sí se acaba. Son los recursos que sí usamos mucho y se pueden acabar. ¿Ve? Ejemplo de recursos renovables: el sol, el viento, el agua y los productos agrícolas, biomasa, ¿no es cierto? Y ejemplo de recursos no renovables, los que se van a acabarse: el petróleo, el gas, bueno, el cobre, el hierro, en fin, ¿no? Eso también, ¿no? Se va a acabar. Entonces, la energía solar o fotovoltaica en su impacto ambiental es el siguiente, ¿ya? La energía solar es una de las principales fuentes de energía limpia y renovable, ¿ya? El impacto que la producción de la misma tiene sobre el medio ambiente es positivo, puesto que es de las que menos contaminan y no usan recursos naturales agotables. En este sentido, podemos hablar de las siguientes ventajas. Emisión. El sistema fotovoltaico, o sea, el panel solar, no produce dióxido de carbono a la hora de generar energía. Por lo tanto, no contribuye al efecto invernadero. Ruido. Pues es muy silencioso nuestro panel solar o los paneles solares, ¿no? Es un sistema de placas solares que hace menos ruido que una nevera. ¿Eh? En el paisaje son agradables a la vista, por lo tanto podemos hablar incluso de una mejora en cuanto a la estética, ¿ya? Son agradables, pero de alguna manera siempre hay un impacto, ¿no? No es natural, ¿ya? Eso sí. En el suelo, en el caso del autoconsumo, además del suelo, tampoco se ve afectada por las instalaciones fotovoltaicas, puesto que se suele montar sobre cubiertas en los edificios, y en las grandes huertas solares, en cambio, sí se deja huella en el suelo. O sea, se usa no para el cultivo, pero ya para energía nada más. Entonces no podrías hacer doble uso. Pero esto se puede salvar si lo ponemos pues en los edificios, ¿ya? A diferencia de otras maneras de generar energía, son poco invasivas. De todas maneras, es poco invasiva. El agua. En el caso del agua, se cuida este recurso natural, ya que no necesita agua para producir energía desde frente del sol. Y como residuo, no emite ningún tipo de residuo. Bueno, solo al construir, nada más, ¿ya? Ahora, veamos este impacto, ¿no? El sol es muy formidable usarlo, la energía solar o fotovoltaica. Ahora tenemos este otro tipo de energía eólica, que su nombre lo dice, el viento, su impacto medioambiental. La energía eólica también es una de las energías que ayuda a reducir la energía del carbono. Y para producir energía de los aerogeneradores, o sea, usar la energía eólica, el viento, solamente utilizan la fuerza del aire, elemento inagotable y por supuesto no contaminante. No obstante, tiene mayor impacto sobre el medio ambiente que la energía solar, eso sí, tiene más impacto sobre el medio ambiente, ¿ya? Los
grandes aerogeneradores afectan la vida de los animales. Eso ya se ha comprobado, principalmente de las aves y de los murciélagos, ¿ya? Ellos impactan contra las aspas, pues, ¿no? Entonces, además del impacto directo con las palas, por el tamaño y la fuerza que tienen estos sistemas, son capaces de producir cambios en la presión atmosférica, lo que afecta el vuelo de estos animales. Por otro lado, los materiales utilizados también contaminan más que en los que se emplean en la fabricación de un sistema fotovoltaico. Por ejemplo, ¿ya? No obstante, se calcula que el impacto que tiene la producción de un aerogenerador sobre la huella de carbono se amortiza en poco más de 7 meses. Esto hace que la energía eólica siga siendo uno de los que menos impacto negativo tienen sobre el medio ambiente. ¿Ve? ¿Por qué? Porque usamos energía limpia, solamente del aire, ¿no? Pero un poquito impactamos sobre el panorama, ¿ya? Sobre la estética incluso, ¿no? Y sobre los animalitos que, bueno, las aves que vuelan, ¿ya? Ahora vamos a ver el impacto de la energía hidráulica, a ver qué impacto tiene nuestra central hidroeléctrica de Guayamayo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos una central hidroeléctrica hidráulica. Entonces, la energía hidráulica es la renovable más común, bueno, acá en España y en el Perú. No obstante, las presas tienen efectos significativos sobre el medio ambiente, a pesar de no contribuir al efecto invernadero. Estas son grandes construcciones que alteran el paisaje natural, y eso ha sucedido en Guayamayo, ¿no? Alteró el ecosistema terrestre y acuático, así como la biodiversidad. Sí, eso es cierto. ¿Ya? Además, la alta cantidad de agua necesaria para generar la energía hace que disminuyan los caudales de los ríos, lo que llevan a cambios en las capas freáticas o en la calidad del agua. ¿Sí? Independientemente de los efectos, sigue siendo una opción más viable de los combustibles fósiles, cuyo impacto sobre el planeta detallaremos más adelante. ¿Ya? Eso lo vamos a ver. Y yo les pregunto, ¿habrá algún otro cambio más la central hidroeléctrica de Guayamayo hizo sobre el centro poblado de Guayamayo? ¿Alguien tiene una idea qué otro cambio hizo esa central? Porque ha impactado de todas maneras, ¿no? ¿Tienen idea ustedes de algún impacto más? A ver, explícanos, Gemima, Jordi, ya que estás en Guayamayo. Elí, a ver, dinos algo. Jocelyn, Liz, Angelique, ¿qué más habrá impactado nuestra central hidroeléctrica de Guayamayo? Bien, bueno, los señores, sus papás, me cuentan que antes de la central hidroeléctrica, o sea, del embalse y todo eso, me cuentan que en Guayamayo hacía mucho más calor y que actualmente sienten un poco más de frío. Eso quiere decir que al construir una enorme laguna, evidentemente, bueno, una laguna es una represa, ¿no es cierto? Para que puedan sacar el agua poco a poco y en forma controlada y producir energía, ha cambiado el clima del lugar. ¿Se dan cuenta? A pesar de estar un poco más abajo, pareciera que tuviéramos un clima de mucho más arriba. Entonces, ha cambiado un poco el clima, hace un poco frío. Pero en contra de eso, en las noches, esta laguna también atempera el clima. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en el día sí, jala mucho calor, pero en la noche atempera y hace que las noches también no sean tan frías. De alguna manera tiene sus pros y sus contras, jóvenes. ¿Ya? Eso es importante y necesario saber sobre nuestra central hidráulica. Si hay un impacto. Ahora veamos sobre la energía mareomotriz. O sea, esta energía se toma del mar, del movimiento de las olas. ¿Ya? Los efectos generados por esta energía
tanto un lado positivo como un lado negativo. El principal efecto positivo está relacionado, al igual que en el caso de las otras energías limpias, con emisiones de cero dióxido de carbono. Además, las instalaciones de aprovechamiento son construcciones duraderas, que no ponen en peligro la vida o la salud de las personas, como haría, por ejemplo, una central nuclear. No obstante, este tipo de instalaciones son muy invasivas a la flora y fauna marina, así como afectar la calidad del agua, y además las instalaciones requieren una inversión inicial elevada y los trabajos de construcción pueden dañar la zona. Ese es el problema de una maremotriz. O sea, de todas maneras impactamos. El impacto ambiental de la energía geotérmica, por ejemplo, la energía geotérmica que sale del centro de la Tierra, ¿no es cierto? Junto con la solar es las que menos impactan a la naturaleza y el entorno, ¿ya? Estos inconvenientes se tiene que no es del todo limpia, puesto que pueden haber escapes de los gases como dióxido de carbono en el aire. Y también se puede llegar a que se contaminen las aguas. Las sustancias como el amoníaco es un peligro de que podamos, ¿no?, tener presente. Entonces ahí estaríamos contaminando incluso el agua. O sea, a pesar de que la geotérmica es limpia, de todas maneras al hacer estas emisiones de amoníaco podríamos malograrlo. No obstante, esto puede pasar solo en el caso de fugas o de errores en el proceso de captación. La biomasa, bueno, ¿quién no cocina con leña? Hay un impacto. La biomasa es una energía renovable, pero no limpia. Ese es el problema, puesto que necesita combustión para producir energía, al igual que los combustibles fósiles. Genera gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, el monóxido de carbono, el metano, ¿ya? Son gases de efecto invernadero, incluso el vapor de agua, ¿ya? Y la diferencia aparece en cómo se producen la materia prima, las plantas como el maíz o la remolacha, que pueden ser cultivadas de manera sostenible. Además, podemos considerar que a pesar de las emisiones, no llega a aumentar el nivel de contaminación, gracias a que las plantas, a su vez, contribuyeron a la disminución de esta cantidad. En otras palabras, si vamos a contaminar, de todas maneras, planteemos mayor cantidad de árboles. De esa manera mitigamos el exceso de dióxido de carbono en el ambiente, el exceso del gas de efecto invernadero. Y las no renovables, tenemos mayor problema, ¿no es cierto? El impacto nuclear, los combustibles fósiles, el petróleo, ¿ya?, el gas natural, y todo eso, jóvenes, nos impacta, ¿ya?, de forma muy fuerte si es un recurso no renovable. Impactan siempre y todas ellas vamos a encontrar que es de la misma cantidad. Al final, jóvenes, ustedes van a tener aquí, miren, una vez que han hecho la tarea, un favor, las preguntas son 3, ¿no es cierto?, que es la energía eléctrica. ¿Qué posición y acciones creemos que debemos tomar frente a la necesidad de contar con el fluido eléctrico como derecho? ¿Y qué compromisos debemos asumir como estudiantes, familia, frente a los problemas ambientales? ¿Ya? Por eso hemos hablado, ¿no?, cómo impacta de salud, de energía eléctrica que vivimos en nuestras poblaciones y país, ¿ya? Entonces, esta pregunta 3 también ha sido contestada. Entonces, una vez que contestan estas 3 preguntitas bien fáciles, lo que deseo, jóvenes, es que ustedes aquí se evalúen, ¿ya? Acá tenemos la última parte, se evalúen, y eso también me lo envían, ¿ya? Lo logré, estoy en proceso, ¿y qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Evidentemente hay que explicar estos conocimientos científicos y fundamentar tu posición. Si has logrado, te evalúas cómo lo has hecho y lo envías junto con tus 3 preguntas, ¿ya? Estas 3 preguntas han sido respondidas en clase y espero que también repasando puedan tomar ustedes algunas notas, algunos apuntes. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Para que podamos comprender mejor, ¿ya? Ya sabemos qué es energía eléctrica,
Y como derecho, ¿qué piensan ustedes? Y para eso vamos a ver un video más, a ver como derecho, y qué más podemos ver nosotros sobre estos problemas de salud, de energía, ¿ya? Si afectan, no afectan, qué podemos hacer como población. Y por eso es necesario también incrementar nuestros conocimientos, no solo de una fuente, no solo de mi persona, sino también veamos un video más sobre este tema. Lo voy a poner, por favor, quisiera la máxima atención de todos ustedes. Vamos a poner, a ver, el YouTube y espero que les guste. Es cortito, no se preocupen, vamos a verlo, pero les va a dar unas ideas interesantes, jóvenes. Atención, por favor, miremos este video, importante también para el día de hoy. ¿Qué tienen que ver la energía y la pobreza? Imagina que no tienes energía eléctrica por una hora, por un día o por una semana. En América Latina y el Caribe, cerca de 20 millones de personas no tienen acceso a electricidad. Nunca. Como Marcia, que vive en un pueblo remoto del Amazonas. Para ir a la escuela, tienen que ver la energía y la pobreza. Imagina que no tienes energía eléctrica por una hora, por un día o por una semana. En América Latina y el Caribe, cerca de 20 millones de personas no tienen acceso a electricidad. Nunca. Como Marcia, que vive en un pueblo remoto del Amazonas. Para ir a la escuela, tiene que navegar este río. Y cuando llega a clase, no tiene electricidad. Un esfuerzo muy grande que hace que muchos niños y niñas abandonen la escuela. La electrificación rural impacta directamente en este ciclo. Cuando llega la energía, el abandono escolar se reduce. Y a su vez, la escolarización está asociada a menos trabajo infantil. Y contribuye a romper el ciclo de pobreza, especialmente en la población rural. Por eso, la energía tiene mucho que ver con la pobreza. Y por eso también en el BID hemos acompañado a los países a diseñar programas de acceso universal a la electricidad, para que otros niños y niñas como Marcia puedan seguir estudiando, creciendo y soñando un futuro mejor. ¿Quieres saber qué puedes hacer desde tu país para colaborar con este esfuerzo? Visita blogs.iadb.org/energía/es. Bien, jóvenes, miren aquí el Banco Interamericano de Desarrollo también apoya, ¿no?, que la energía es un derecho. A ver qué sucede. A ver, vamos a detener ya, o no sé. Espero que ya se haya detenido. No, pausa. Pausa. Ya creo que está en pausa. Bien, ahora sí, quisiera comentar. ¿Qué opinan del video? ¿Es un derecho o no es un derecho, jóvenes? A ver qué me dicen. ¿Qué opinan? ¿Qué nos dice Jocelyn? ¿Hay pobreza, no hay pobreza si no tienes energía eléctrica? ¿Qué sucede? Profesor, aunque sean pobres, la energía eléctrica no nos pertenece. No nos pertenece la energía eléctrica, miren, pero sí. La electricidad debe ser un derecho. Claro, la electricidad es un derecho porque está comprobado de que si no tenemos acceso a electricidad, ¿cómo vamos a cortar el círculo de pobreza? Tenemos que tener electricidad porque la electricidad nos permite que podamos usar dispositivos, ya hemos dicho, de comunicación, o nos permita también hacer funcionar máquinas que nos permitan salir y trabajar eficientemente y producir bienes y servicios, ¿no es cierto?, hacia el mundo, y de esa manera podemos ser autosustentables, ¿ya?
Creo que he perdido la comunicación. Espero que me estén escuchando, espero que vuelva. He perdido la comunicación. A ver, jóvenes, ¿me escuchan? A ver si me dicen la voz. A ver, por favor, díganme, ¿me escuchan? Hola, 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 hola.